Perdón, se nos pasó. Sí, bueno, ya está. Bueno, entonces, llama a la función, para ponerle un candado de bloque de escritura y va a leer de nuevo del archivo, ¿sí? Entonces, aquí se va a quedar, el programa se va a quedar ahí estancado hasta que pueda aplicar su candado. Y ya una vez que tiene el candado, entonces va a leer del archivo eh, un entero, ¿no? Del tamaño de número. Y lo va a guardar ahí. Ahorita el archivo ya tiene, por lo menos tiene un cero, porque eso es lo que aseguramos arriba, que ya tenía un cero. Entonces va a leer ese valor que está ahí, lo va a incrementar, se va a dormir por un segundo, se va a regresar al inicio del archivo y va a escribir de nuevo lo que valga el número en el archivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que conforme va iterando, va a ir incrementando el número que está guardado ahí en el archivo. Entonces, simplemente el archivo va a llevar ahí un contador de eso. Ya que actualizó el valor de número, imprime en la pantalla. Dice, yo soy el proceso con este identificador, con el Process ID. Habíamos dicho que todos los procesos tienen un Process ID, eso lo vieron ustedes en sus cursos pasados. E imprime el valor del contador, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo el Process ID? Pues con la función getProcessID. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos procesos. Y va a imprimir el valor de la variable número. Entonces, nos va a decir cuánto va llevando, ¿ok? Imprime eso y manda a llamar de nuevo a la función que sea que hayamos usado para bloquear con la opción de desbloquear. Ah, dice Edgar. Justo tenía esa duda de por qué bloquear, tenía paréntesis, ajá, y los argumentos. Ok, muy bien, sí. Esa es una manera de llamar funciones. Esto, por ejemplo, yo lo aprendí revisando un código cuando yo estaba como becario, como ustedes. Me tocó revisar un software para hacer cómputo en grid, que ahorita pues ya hay un proyecto de eso, pero pues cuando yo estaba allá apenas estábamos empezando con esas ideas. Y ahí me encontré con ese manejo de apuntadores en el código que estaba revisando, ¿no? Pues yo no conocía en esa época eso. Y ahí aprendí y ya vi las ventajas que tiene usar algo así. Imagínense, por ejemplo, que hay esos libros de cuentos, ¿no? Que tienen como que roles, ¿no? Escoge qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué decides hacer, esto o esto otro? Entonces, y entonces el código, bueno, en la historia te lleva a otro lado y te cuenta otra narración dependiendo de lo que hayas escogido, ¿no? Seguramente vieron por ahí algún libro de ese estilo. Bueno, pues así más o menos puedes hacer aquí en las funciones, ¿no? Dependiendo dependiendo de lo que quieres hacer, entonces inicializas a la función con alguna cosa que es lo que va a pasar, ¿no? O lo que va a ejecutar. Y tú puedes pasarle ese apuntador a la función a otro, de manera que cuando necesite ejecutarse algo, entonces usa ese apuntador de función. Esa otra función no sabe qué es lo que va a pasar, porque en el código, pues no sabes con qué viene inicializada el apuntador a la función, ¿no? Pero pues sabes que la tienes que mandar a llamar y la mandas a llamar. Entonces el comportamiento se define en otra parte del programa y no ahí. Entonces es muy útil e interesante lo que se puede hacer con esto. Bueno, entonces manda a llamar tipo polimorfismo, ¿sí? Manda a llamar, pero en tiempo de ejecución, porque el polimorfismo lo determinas cuando compilas y aquí es en tiempo de ejecución. Bueno, entonces mandas llamar a la función de nuevo y le quitas el candado y se duerme. Entonces así va a estar, ¿no? Va, va a irse al inicio del archivo, lo va a bloquear, va a ver qué número está en el archivo, lo incrementa, se duerme un segundo, se regresa al inicio del archivo, escribe el número actualizado, imprime cuál es el valor, quita el candado, se duerme un segundo y lo vuelve a intentar.
Si lo dejo así solito, este programa, así que solamente fuera el solo, pues no tiene chiste, ¿verdad? Simplemente va incrementando el número y pues se acabó 10 veces, no lo va a hacer 10 veces. Pero si yo tengo dos procesos iguales ejecutándose al mismo tiempo, es decir, de manera concurrente, entonces van a estar compitiendo por el acceso al archivo, ¿sí? Van a estar compitiendo ahí por acceder al archivo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Dice, utilice el programa en modo bloqueante y no bloqueante y observa las diferencias en el cambio del contador. Y aquí arriba nos dice cómo debemos ejecutar. Entonces vean que está ejecutando el programa, hace un AND-person. ¿Qué significa ponerle un AND-person a un binario? ¿No es un AND a nivel de bits? No, ¿O es este un es AND para lógico? esto es en el shell. Esto es en el shell. Es como ejecutarlo. O sea, Ah, ok, ok. es poner aquí fcntl ampersand y luego fcntl, sí. ¿No? Sí, sí, justo. ¿No era para ponerlo como en segundo plano? Exacto, es para pasarlo a segundo plano, para mandarlo a background. Entonces van a estar corriendo ahí los procesos que yo ponga, ¿no? Vamos a compilar. A ver qué cosas han cambiado. Probablemente el INI-STD, ¿verdad? Ese seguramente que lo tengo que agregar. Así ya está. En mi primer trabajo hace muchos años, hice algo parecido, no esto, pero algo parecido a esto. ¿Qué significa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si compilo así? ¿No tiene No, idea? no, eso sí nunca lo he intentado, porque el nombre del No lo ejecutable va a ser intentes, el mismo que del no fuente, lo ¿no? intentes, no lo intentes. Por eso se los digo. Aquí lo que estaría yo estoy compilando, pero el compilador va a borrar mi archivo fuente. Pues yo llevaba como, pues era mi primer trabajo formal, entonces, y estoy hablando de que yo empecé a trabajar a los 17 años. Entonces, eh, pues sí, le dije a mi jefe es que lo compilé así y pues tengo el ejecutable. Yo muy inocentemente le digo a mi jefe, no es que tengo el ejecutable. Y me dice, pero a mí de qué me sirve el ejecutable, vuélvelo a hacer. Y era el trabajo como de 3 semanas, ¿no? Pues bueno, pues ahí me tienen volviendo a programar todo por hacer algo así. Entonces, por eso es que les hago la anécdota, ¿no? Tengan cuidado cuando compilen, no vayan a cometer el error que yo hice. Ok. Me falta aquí. Como ya estoy viejito, hago anécdotas. Va. Entonces, si lo corro así una vez, vean, me dices el contador vale 1, 2, 3 es lo que está leyendo del archivo. Y pues, fuera de ahí, no hace nada de interés. Bien, por ejemplo, con 2.
¿Qué pasó? A ver, díganme. Vean que este es un proceso, el 54, y este es el 53, ese es otro, ¿no? Entonces, este es el 53 sería el primero y el 54 sería el segundo, ¿no? ¿Qué está pasando con la variable contador? La duplican los procesos, ¿no? Bueno, le imprimen 2 veces. Lo imprime, por ejemplo, para el 54, encontró en el archivo que num, o lo que el valor que estaba guardado en el archivo era 0, y entonces lo incrementó y dice, bueno, vale 1. Y luego el 53 leyó y encontró que era 1, y entonces lo incrementó y dice, bueno, vale 2. Y luego el 54, pues también dijo, vale 2. Y luego el 53 dice, vale 3. Y el 54 también vale 3. Entonces es como si los dos, cada proceso lleva su cuenta, ¿sí? Exactamente, cada proceso lleva su cuenta, pero entonces ese archivo que yo tengo donde debería irse actualizando el valor del dato, pues no está funcionando, ¿sí? Tengo dos procesos que son concurrentes, están leyendo un recurso compartido que es el archivo, y el acceso a ese recurso compartido no está siendo administrado de alguna manera, ¿sí? No hay un control sobre el manejo de la concurrencia. Y entonces, como no tengo control sobre la concurrencia, se están alterando los datos. No llevan el orden que deberían llevar. Debería ser uno, lee un valor, lo incrementa, guarda el valor actualizado y luego otro debería leer el valor ya actualizado, incrementarlo y dejarlo, ¿sí? Entonces, ahí está pasando una inconsistencia en el manejo del archivo, del recurso compartido, ¿sí? Necesito yo tener una manera de llevar el control de ese proceso compartido o de ese recurso compartido. Entonces, lo ejecuté yo la función o el programa sin la opción "-b". Y recuerden que si yo uso la función sin la opción "-b", manda llamar a la función sin bloqueo que no hace nada, no aplica ningún candado, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo ahora con la opción "-b" y vamos a ver qué pasa. Y ahí está. Entonces, ahora como ya puedo yo poner un candado, entonces el proceso que quiere el otro proceso, vean, aquí está de nuevo, aquí el 53 y el 54, no sé por qué coincidieron. Este, el 53 dice, bueno, el contador vale 3. Y el 54 también quiere, es muy probable que casi simultáneamente el 54 quiera leer el archivo, pero no puede porque lo tiene bloqueado el 53. Entonces no va a poder hacer nada hasta que el 53 no libere el archivo. Ya, actualiza su valor, lo graba en el archivo y lo libera. Y entonces cuando lo liberó, el 54 ya puede tomar le pone el candado, lee el valor, lo incrementa, me dice vale tanto, y ya que hizo eso, le quita el bloqueo, y entonces el 53 que estaba tratando de hacer lo mismo, ahora él lo toma y así se la llevan, ¿sí? Entonces, lo puedo hacer con más. Ahorita lo puse con 2 porque era más sencillo de depurar, pero lo vamos a poner con más. Pero ahí el archivo, bueno, el recurso compartido era el candado o digo el archivo o el contador. No, el archivo es el recurso compartido. Cada proceso tiene sus propias variables, ¿sí?
¿Cómo saben? Son dos, de aquí, tengo 4 procesos. Son 4 procesos, cada uno es independiente del otro, tienen sus propias variables y por lo tanto llevarían la propia cuenta de su contador, ¿sí? Pero si tú ves, la cuenta está en orden y los 4 están interviniendo y están incrementando el valor del contador. ¿Pero de dónde obtienen el número? Pues lo obtienen a través de un archivo compartido. Y la manera de llevar el control de ese recurso compartido es mediante un candado a nivel de archivos, que es lo que estamos viendo nosotros aquí, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un recurso compartido, siempre tienes que tener un mecanismo para administrar el acceso a ese recurso compartido. En procesos se le llaman semáforos. Cuando veamos procesos, vamos a ocupar un semáforo para aplicar un candado. Aquí estamos haciendo algo similar, pero ocupando un candado sobre el archivo. ¿Se entiende? Sí, eso creo. ¿Mm? Bueno, como cada proceso contó del 0 al 10, entonces son 10 iteraciones por cada proceso. Y yo levanté 4 procesos, por eso la cuenta va desde el 1 hasta el 40. Ahora, ¿qué pasa si le quito el menos b? Pues cada quien lleva su cuenta por separado. Aunque están todos actualizando el archivo, pues no, el archivo, en lugar de llevar la cuenta 1, 2, 3, pues lleva uno y luego otro también le dice, sí, vas en uno, y otro le dice, también vas en uno, y así se la lleva. Y eso es porque el tiempo que los tengo en espera está fijo, ¿sí? Por eso ocurre ese fenómeno, pero vamos a ponerle un poco más de cosas interesantes. Vamos a hacer que el tiempo sea aleatorio. No me acuerdo ya. Random. Ok. Entonces está en la stderiva. Vamos a ponerle un número aleatorio. Que cada proceso tenga un número diferente de espera, ¿no? Vamos a dejarlo fijo para cada proceso, pero cada uno va a tener diferente tiempo. Random me genera un número aleatorio o pseudo aleatorio entre 1 y un valor que se llama randmax, pero yo quiero que me quede acotado. Entonces le voy a decir así. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es esta operación primero? Módulo. Módulo, ¿ok? ¿Y el módulo qué es? El residuo de dividir entre 5, ¿no? Ajá. Entonces, ¿para qué sirve o qué me genera esa expresión? Enteros entre 1 y 5. Enteros entre 0 y 4. Bueno, sí, movido el ¿Sí? 0 y 4. Entonces, vean, estimados becarios, si ustedes quieren generar una secuencia de números, aquí porque lo estoy haciendo aleatoria, pero lo pueden hacer también continuo. Si quieren hacer una secuencia de números que estén iterando entre un número, entre 1 y un número fijo, pueden ocupar una expresión de módulo para generar esa secuencia. Y así lo van a tener iterando 1, 2, 3, 4 y luego 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y así. Pues lo pueden hacer entre de 1 a n, ¿no? Y aquí le ponen n más 1. Y entonces ya tienen su secuencia. Y si la quieren con un offset, pues simplemente le suman el desplazamiento que necesiten y ya.
¿Ok? Entonces, trucos ahí de programación, por si no los conocen. Entonces, aquí le vamos a decir que se duerma el tiempo que le estoy indicando aquí. Ya, entonces cada uno se va a dormir un tiempo distinto. Vamos a ver entre 0 y 5 segundos. Vamos a ver qué pasa. Ahí el archivo que estamos leyendo antes, ¿qué contenido tiene? O sea, el temp dot. El temp no tiene nada. Ve aquí, cuando lo abrimos, lo vas a abrir para lectura-escritura, lo vas a crear si no existe y lo vas a truncar. Entonces, cuando lo abre, no importa que tenga, lo va a dejar vacío completamente. Y luego ve acá, lo va a leer, va a tratar de leer un número, pero no tiene nada, está vacío. Entonces le escribe un cero. De hecho, como le estoy llamando con el trunc, podría yo quitar esto de aquí, realmente lo puedo quitar. Bueno, este if lo puedo quitar y dejar solamente estas dos. Y ya, y el efecto es el mismo, ¿sí? Mm, Por alguna Bueno, razón, al principio yo pensé en esto, pero no. Podemos quitar esto sin problema y ya entonces empieza el archivo con cero. Así empieza. Vamos a ver qué pasa con bloqueo, ¿no? Va más lento porque cada uno tiene un tiempo de espera diferente. Entonces, cada uno está accediendo al archivo de manera, en tiempos distintos, pero aún así, pues la secuencia se conserva. Entonces aquí, pues no hay nada nuevo porque el candado me sirve para controlar lo que está pasando. Ok, pero vamos a ver qué pasa cuando no tienen candado. Ah, ya. No, ya. ¿Qué es este comando? solo conozco el kill, no el p-kill. Ujú. Pekill te va a matar un proceso, pero tú le dices, en lugar de darle el process ID, le das el patrón o el nombre del proceso. Entonces, como yo lo tenía los procesos ahí en background y me estaban dando lata en la terminal, pues lo que hice fue poner pkill, fcntl, que es como se llama. Entonces, con pkill tú le das el nombre del proceso y ya te lo mata. Y como yo tenía 4 ahí, pues es más fácil hacer eso que buscar los process ID de cada uno y matar a cada uno de manera individual. ¿Ok? Bueno, vamos a probar de nuevo, ahora sin bloqueo, para que se vuelva interesante. ¿Qué pasó? A ver, otra vez. Ah, ya. ¿Ven que no llevan la secuencia correcta? Cada uno lee el archivo en un instante de tiempo que ahora ya no está coordinado, porque antes todos se dormían un segundo. Entonces ahora cada uno se tiene un tiempo distinto. Entonces cuando se duerme y cuando lee el archivo tiene un valor.
y se duerme otro tiempo aleatorio y incrementa y guarda en el archivo. Pero para en ese tiempo en el que estuvo dormido, otro proceso sobreescribió el valor y entonces ya no llevan una secuencia correcta, ¿sí? Por ejemplo, aquí se saltó del 3 al 1, luego el 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí ya lo hicieron bien, pero al principio no llevan bien el orden. Vamos a acotarle menos aquí. 3. A ver, vamos a decir que me diga cuántos están durmiendo, ¿ok? A lo mejor aquí me falta inicializar. Time. Aquí yo le pongo una semilla y una forma de generar una semilla aleatoria es usando el tiempo, porque cada vez que ejecutas el programa va a tener un tiempo distinto. Y además son programas, es una función que genera números pseudo aleatorios. Como yo no inicialicé la semilla del algoritmo, todos los procesos inician con la misma semilla y se inician con la misma semilla y el algoritmo es un algoritmo realmente determinista, entonces todos están durmiéndose el mismo tiempo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vean, yo antes de ponerle la semilla lo estaba llamando así. Y aquí vamos a decir que nos diga además cuánto tiempo se durmió. Aquí el proceso y el sleep. Sí, ahí está. Todos están durmiendo un segundo. Entonces, pues eso no funciona. Y no importa cuántas veces lo haga, me da lo mismo. ¿Y eso por qué? Porque es un generador de números pseudo aleatorios. Entonces, si tú lo mandas a llamar, cualquier programa que lo mande a llamar, siempre le va a generar la misma secuencia de números. Entonces, pues así no sirve. Necesito inicializarlos con una semilla. Ahora, esa semilla se pone como un entero. Ahí está. Ahora, si yo aquí al programa le pongo como entero 1000, pues todos los procesos siempre van a inicializar con la misma semilla 1000 y entonces va a pasar lo mismo. Me va a generar siempre el mismo número. Entonces, una manera de hacer que cada proceso tenga una semilla distinta, por lo menos en C, es usando el tiempo, porque el tiempo no va a ser el mismo para cada proceso, o no debería ser el mismo para cada proceso. ¿Qué pasó? Too many arguments. Es que debe ser. ¿Cómo era sit? Random void. Ese random. Es ese random para inicializar la semilla. Ese random.
A ver, vamos a ver. Dom- A ver. Mm, time.h. ¿Sí está? Ah, ya. Ok. Está. Si los pongo así, prácticamente van a entrar al mismo tiempo, entonces a lo mejor no tienen números aleatorios distintos. ¿Qué es lo que pasa? Necesito hacer que entren en tiempos diferentes. Entonces aquí le voy a poner un sleep a este. Estas formas de lanzar procesos, ¿sí las vieron en Bash? Aquí más función. ¿Sí las vieron? En Bash como tal, no. Creo que fue en el primer curso de introducción, donde vimos lo de proceso en en segundo plano. En segundo plano. Pero sí se entiende lo que estoy poniendo. A ver, que no sea LED, alguien más. ¿Qué va a pasar? Manda a llamar al primer programa y lo manda a background. Estos paréntesis me engloban como si fuera un solo proceso. Significa que este comando se ejecuta como si fuera un solo proceso. Luego, este es un doble ampersand, no es un ampersand, es uno doble. Entonces, este manda background, pero este lo que está haciendo es ejecuta este proceso y este también. Entonces va a ejecutar los dos. Entonces, este se va a dormir un segundo y cuando este termine, ejecuta el siguiente y ese le dice que mande el FCNTL, ¿no? Y luego, estos se van ejecutando de izquierda a derecha. ¿De qué depende que lo hagan? Pues de que este proceso termine correctamente. Si este proceso termina en cero, bueno, termina en falso, entonces ya no hace el otro. Y así se la lleva, ¿no? Vamos a ver. Entonces vean que cada proceso tiene ahora sí un sleep distinto. Unos tienen uno, otros tienen cero. El que tenía cero, pues lo hizo rápido porque terminó de inmediato, porque no esperó nada, ¿no? Y entonces ya las secuencias, aquí hay 3 9, aquí hay 2 8, aquí hay 2 7 o 6, ¿sí? Ya aquí, aunque sí están aumentando las cuentas, porque pues, siempre va a ir incrementando el valor del contador, eh, ya no hay un orden, ya no hay una coordinación, ¿sí? Entonces, cuando tienen procesos concurrentes, es muy fácil que ocurran fenómenos como estos, cuando usan un recurso compartido y los programas empiezan a comportarse de maneras que no tienen coherencia, ¿sí? Que no es lo esperado. Y el motivo
Pues es porque están mal manejados esos recursos compartidos. ¿Vale? Ya para terminar este ejercicio, lo vuelvo a ejecutar así, con ese manejo aleatorio de los tiempos, pero aplicando el manejo de la concurrencia. Entonces, en principio, ya no debe haber ningún problema. Entonces ya no importa porque como se lleva el candado, aunque un proceso diga yo quiero hacer uso del archivo, no puede, porque está el candado. Entonces el candado mantiene el orden, aunque todos los procesos traten de actualizar el archivo a diferentes tiempos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? Bueno, ok. Pónganme su retroalimentación porque si no, no sé qué pasa, ¿ok? Y no sé si me va siguiendo o no. Bien, aquí había una tarea. ¿Qué dice? Mm, ok. Ujú. Vean, esta es una modificación al archivo, al programa que está ahí. Entonces lo pueden quitarle lo del random y todo eso, ¿no? Que yo le puse. Y lo que hay que hacer es decir que reciba como argumento el nombre de un archivo. Entonces, ya eso ya lo saben, cómo hacerlo. Entonces va a crear ese archivo, o más bien va a tomar ese archivo y lo va a bloquear solamente en una sección. Por ejemplo, aquí le está diciendo, a partir del byte 5, bloquea 10 bytes. Y se va a quedar ahí esperando hasta que le des enter. Entonces ya lo desbloquea. Entonces tiene que desbloquearlo una vez que le di enter, que se espere ahí. Le doy enter y entonces le quita el candado. O sea, quita el bloqueo de la sección 5 a la 10. Dice, en otra terminal ejecute el mismo programa, ese mismo programa. Y le dices de nuevo, bloquea el mismo archivo que ya le pasaron acá. Y también le dices de 5 a 10. Y entonces te tiene que decir que no, la función de esta de bloqueo tiene que estar programada o con la opción adecuada para que no se quede esperando, sino para que de inmediato me diga, no puedo bloquear el archivo porque está bloqueado. O sea, el registro no puede ser bloqueado, ¿sí? Porque ya lo tiene otro, lo tiene bloqueado. Por el contrario, si yo le dijera bloqueo archivo a partir de la posición 11, bloquea 10, o sea que fuera 11, 10, no habría ningún problema porque a partir del byte 11, vean, empezó el del 5 y ahí sumó 10. Es más, no es cierto, no es 10, no es 11, es a partir del byte 15, ya puede bloquear. Y entonces, debería permitirme hacer ese bloqueo, ¿sí? Entonces, ¿esto es para qué? Para que intenten hacer el bloqueo de un archivo por secciones. Recuerden que les dije, las bases de datos lo que hacen es que bloquean secciones de los archivos para que otros hilos de la misma base de datos no puedan acceder y modificar la información, que es lo que está pasando en el ejemplo acá de lo que acabamos de resolver, ¿sí? Entonces, es para que ejerciten esa, esa posibilidad de bloquear zonas de un archivo, ¿ok? Entonces, esa es la tarea siguiente que corresponde a archivos. ¿Se entendió lo que hay que hacer? Sí, queda claro. ¿Es para mañana? No, no, no. Las tareas,
Los ejercicios, sí, cuando yo les digo eso sí para mañana, como lo del otro día, ¿no? Que completen el ejercicio y ya. No, no las tareas, ¿no? Háganlas y ya, a ver si ya para la otra semana ya tengo el Moodle y ahí me las suben y si no, pues me las mandan, ¿no? Simplemente Ah, ok. se van acumulando y ya, pero háganlas porque si no, pues se les acumula, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Ok? Bueno, si no hay más comentarios, entonces vamos a avanzar. Sistemas de archivos. Ya me quedan 12 minutos. Entonces, bueno, como yo les comenté el otro día, el disco en sí mismo pues tiene su propia estructura, su propia manera de organizar la información, dependiendo de qué tipo de tecnología sea, porque puede ser un disco mecánico de estos rotatorios, puede ser una unidad de estado sólido, puede ser una cinta magnética, puede ser un DVD. Todos esos son medios de almacenamiento y cada medio de almacenamiento, pues como su naturaleza es distinta, tiene su propio controlador. Entonces, ese controlador que vimos está en la parte más baja del kernel y eso lo tiene que programar o entregar el fabricante del dispositivo, que es como ocurre con las máquinas con Windows, o bien es basado en las especificaciones del dispositivo, alguien escribe el controlador por ingeniería inversa, lo que sea, pero alguien tiene que hacer ese trabajo de hablar con el dispositivo. Ok. Pues ya tengo un programa que sabe hablar con el dispositivo. Ahora, hacia arriba, hacia el kernel, ¿cómo le voy a entregar yo el manejo del dispositivo al kernel? Bueno, pues en el caso de los sistemas Unix, no importa cómo sea el dispositivo, se lo va a presentar como si fuera una tira continua de bytes. Desde el byte 0 de la unidad de almacenamiento hasta el byte n, si es un disco de 1 tera, pues hasta el byte 1 tera de la unidad de almacenamiento. De manera que el kernel solamente va a decir, ah, pues vete a la posición 3 y guarda tal cosa, vete a la posición 4 y guarda tal cosa, así. Así es como le tiene que presentar el controlador el dispositivo al kernel. Entonces, para el kernel, el disco o la unidad de cintas o el elemento que sea de almacenamiento no es más que un arreglo y ya. Eso es todo. Ahora, un sistema de archivos lo que tiene que hacer es imponer un cierto orden, una estructura sobre esa unidad de almacenamiento que tiene ese tera de bytes contiguos. Cómo se acomodan adentro del dispositivo ya no es problema del sistema de archivos. Ese no es su problema. Ese es problema del controlador. Cómo ir acomodando los bytes para que se acomoden en la posición correcta dentro del disco, eso no es asunto del sistema de archivos. El sistema de archivos lo que tiene que hacer es organizar la información que se va a guardar en esa tira continua de bytes. Bueno, ahora, en el caso de los sistemas Unix, lo normal es que se maneje por secciones y a la primera sección normalmente se le llama la sección de arranque. Y después viene otra sección a la que llamamos el superbloque. Y a continuación viene a lo que le llamamos la lista de inodos y después vienen los bloques de datos. Vean que en todos casos dice bloques, bloques, bloques. ¿Sí? No manejamos el sistema de la unidad de almacenamiento, no la manejamos byte por byte, porque eso resulta ineficiente cuando se trata de sistemas de transferencia por bloque o dispositivos de bloque, como es el caso de las unidades de almacenamiento. Entonces, lo correcto es que el bloque sea un múltiplo entero del bloque de transferencia de la unidad de almacenamiento. Entonces, vean aquí en este ejemplo, tiene bloques de 512 bytes.
Esta imagen corresponde a un modelo de disco duro de modelos ya viejitos, digamos, ¿no? Bueno, no tan viejitos, pero no recientes, no, de menos de 10 años, ¿no? Donde los bloques de transferencia estaban en múltiplos de 512 bytes. Y entonces el bloque tenía que ser un múltiplo de 512. Entonces lo normal es hacerlo de 4K, ¿sí? O sea, 8 bloquecitos de 512. Ahora la unidad de transferencia ya aumentó, entonces ya empata bien, ahora son 4096 bytes en lugar de 512 bytes la unidad de transferencia. Ese es ya el tamaño estándar, ¿sí? Entonces, se sigue manejando bloques de 4K, pero el bloque básico de la unidad de almacenamiento pues ya cambió y ya no es 512, sino que ahora son 4096. Todavía puede haber discos que sean de 512. Bueno, esos tipos de decir cuál es el tamaño de bloque básico para la unidad de almacenamiento son las cosas finas que tiene que sí tomar en cuenta el sistema de archivos cuando se formatea. Pues cuando ustedes hacen un formateo de un sistema de archivos, ya los comandos de los sistemas de archivos son lo suficientemente listos para consultar el dispositivo, saber de qué tamaño es el bloque de transferencia y proponer que el bloque básico sea un múltiplo de ese bloque de transferencia de la unidad. Pero como administradores nosotros podemos hacer la modificación. Cuando yo formate, yo le puedo decir, mira, yo quiero que hagas un tamaño de bloque, no de 4K, sino de 8K, etcétera. Esas consideraciones de qué bloque usar está en función del tipo de archivos que yo voy a guardar y el tipo de rendimiento que yo quiero del sistema de archivos. Bueno, entonces, regresando a esto. Entonces, la tira contigua de bytes se va a dividir en bloques de un tamaño fijo, que puede ser 512, 4096, etcétera, o múltiplos de esos, y está dividido en secciones. La primera sección es la sección de arranque, luego viene el superbloque, luego viene la lista de inodos y luego vienen los bloques de datos. Ahorita vamos a ver qué son esos. Bueno, entonces el bloque de arranque dice ocupa la parte inicial del sistema de archivos y corresponde normalmente con el primer sector del disco, pensando en discos, ¿sí? Y contiene normalmente el código de arranque, ¿sí? Ya no funciona de esta manera, pero digamos que así estaba pensado originalmente. Luego dice, viene el superbloque que describe el estado del sistema de archivos. Entonces aquí, este es un conjunto de metadatos con información sobre el sistema de archivos. Si tiene un nombre, por ejemplo, yo le puedo poner una etiqueta o un nombre al sistema de archivos, me dice de qué tamaño es, me dice cuál es el tamaño del bloque que voy a usar, etcétera. Toda esa información sobre el sistema de archivos es lo que viene en el superbloque. Pues contiene información acerca de su tamaño, total de archivos, qué cosas puede contener, qué espacio libre le queda y así. En la siguiente sección, que es la sección de inodos, lo que tiene, dice, tiene una entrada, o sea, en esa lista hay un elemento por cada archivo que existe. Por cada archivo que existe en el sistema de archivos, existe un inodo. Un archivo podría requerir de más de un inodo, pero por lo menos debe existir un archivo. Entonces, pregunta, si yo tengo una lista de 2300 inodos, ¿cuántos archivos puedo guardar en ese sistema? Pues a lo más 2300. Exactamente, a lo más 2300, ¿sí? Por otros motivos va a ser inferior, pero a lo más podría yo guardar 2300. Muy bien. Bueno, entonces el administrador del sistema es quien especifica el tamaño de la lista de inodos. Entonces, cuando uno formatea
el sistema de archivos, uno está diciendo en base al conocimiento de qué uso le voy a dar al sistema. Entonces yo digo, pues yo necesito tanta cantidad de inodos. Ejemplos de casos de uso. Supongan que es una máquina para un programador. Los códigos fuentes son pequeños en tamaño. Los archivos de texto pesan muy poco, son muy chiquitos, incluso los binarios, comparados con otro tipo de archivos, son pequeños. Entonces, pregunta, ¿necesito muchos inodos o pocos inodos? Muchos, ¿no? Porque va a tener muchos archivos. Exactamente, muchos, porque necesita muchos archivos. Alguna vez aquí tuvimos problema con alguien que estaba haciendo cosas con la Wikipedia, se descargó la Wikipedia y la puso aquí en el clúster. Y entonces en un momento hubo que mover su sistema, su home, su directorio home, a otra unidad de almacenamiento. Y tenía muchos archivos pequeñitos, ¿no? De K o de algunos bytes, porque eran archivos de texto. Pero la cantidad de archivos que tenía, o sea, era bestial. O sea, estoy hablando de miles de millones de archivos que había ahí. ¿Y cuál es el problema de eso? Pues que se acaba la cantidad de inodos. Como es finito, se acaba la cantidad de inodos. Ahora, no estaba en un sistema normal, estaba en un lustre, ¿sí? Que después platicaremos de eso. Pero aún así, aunque la cantidad de inodos disponibles en lustre es muy alto, es un problema para vaciar ese directorio. Entonces, cuando hicimos un move de ese directorio a otro lado, ahí se quedó congelado. No acababa nunca. ¿Y por qué? Si en tamaño ocupa muy poquito, ocupaba unos cuantos decenas de gigas, ¿no? Pero eran decenas de gigas de miles de millones de archivos. Entonces, pues no, la máquina no podía con eso, ¿no? ¿Cuál fue la solución? Comprimimos algunos directorios en un TAR, de manera que quedaran todos esos archivos pequeñitos en un solo archivo, y entonces sacamos como 20 archivos de ese home, y movimos los archivos TAR, y ya después los descomprimimos, ¿sí? Pero entonces, para los que vayan para administración, cuando van a formatear el sistema de archivos, tienen que tomar en cuenta para qué va a ser ese sistema de archivos, quién lo va a usar. Caso opuesto, es un sistema de almacenamiento donde voy a guardar imágenes que pesan muchos bytes. Bueno, pues si es ese caso, entonces dejo más espacio para los bloques de datos porque yo sé que van a venir archivos muy grandes, de gigas o más. Hace poco acabo de hablar con un usuario que me está generando archivos de 80 gigas, ¿no? Y tiene como 200 archivos de 80 gigas y va a generar más. Entonces, ese es un uso diferente del sistema de almacenamiento. Entonces, necesito pocos inodos porque van a ser pocos archivos, pero van a ser archivos muy grandes, ¿sí? Entonces, aplica con otras consideraciones de diseño. Bueno, ya se me acabó el tiempo, lo vamos a dejar aquí. El día de mañana no tenemos clase porque yo tengo un diplomado que termina mi última clase es el próximo viernes, digo este viernes, y entonces para el próximo espero que sí podamos tener la clase. De hecho, a lo mejor esa clase del viernes próximo sí la hacemos presencial, para que los conozca yo. Bueno, entonces lo dejamos aquí y nos reunimos de nuevo el lunes, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Nos vemos.